nueva vez a tu programa, ¿verdad? Gracias. Bien, pues saludo país. Estamos aquí en vivo. Como podrán saber, esto es en vivo. Aquí, ¿verdad? Sí. En la Interactiva TV. Vamos entonces, ¿verdad? A entrar a una pequeña sección que se llama Los jóvenes también pueden, con unas cápsulas, uno de acontecer global y otro sobre tecnología o cultura general. Y hoy vamos a tratar sobre tecnología y acontecer global. Veamos entonces qué nos tiene el director por ahí. Vea todos los martes. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Katia Pujols y estamos en la sección Acontecer Global del programa Educación Online RD. Así que comencemos. En el día de hoy te voy a decir 3 datos interesantes sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura compleja pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia cada parte del cuerpo desde hace siglos, nunca se termina de conocer del todo. Número 1. Los ojos hacen más ejercicios que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber, para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, debería caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Número 2. El corazón podría mover un coche. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera el bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Específicamente, alrededor de 3.000. Cada una de ellas permite identificar distintos sabores: amargo, salado, agrio, dulce y picante. Y ya que sabes todo esto, comenta qué te pareció. Suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que Educación Online RD suba un nuevo video, y apóyanos con tu lindo like. Cápsula cultural tecnológica. ¿Qué es el aprendizaje móvil o M-Learning? Podemos definirlo como llevar el e-learning a los dispositivos móviles. Por ejemplo, si utilizamos el celular para seguir un curso de idiomas, estaríamos hablando de este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el e-learning o aprendizaje móvil no se limita únicamente a los celulares, especialmente los smartphones. También se da cuando utilizamos con fines educativos plataformas móviles o portátiles como asistentes personales, reproductores portátiles digitales, etc. Sin embargo, el aparato más utilizado es el teléfono móvil. Por tanto, los celulares también pueden servirnos para conseguir resultados educativos positivos y provechosos. Para Educación Online RD, en Cápsula Cultural Tecnológica, Junior Peña. Vea todos los martes su programa Educación Online RD con Juan Pujols a las 7 de la noche por la interactiva.com con las cápsulas educativas Acontecer Global con Katia Pujols, Tecnológica con Junior Peña y Leoni Baez con Mundo Social, con comentarios de actualidad. La entrevista central de esta edición la traemos desde Santo Domingo Oeste y su historia con el profesor Sergio Valera. También reflexiones positivas con Juan Pujols, conducidos por el profesor Juan Pujols y la periodista Elaine Novas. No se lo pierda, en vivo por el canal de YouTube Educación Online RD, reflexiones positivas y en todas nuestras redes sociales. Bien, mi gente, seguimos aquí en su programa online Educación Online RD. Como observaron ahí, dos jóvenes valiosos, Katia Pujol, hablando sobre la importancia del cuerpo humano, 3 partes esenciales que destacó ahí,
y con Junior Peña, periodista, quien ha hecho la cultural en la parte tecnológica. Pues bien, entonces vamos a entrar inmediatamente en materia, Elaine, ¿verdad? Con la doctora Celine Madera, con quien vamos a ver realmente qué está pasando en la actualidad, qué nos espera y cuáles son las recomendaciones. Doctora, bienvenida de nuevo. Gracias, nueva vez. Usted sabe Gracias. que usted es de la familia, ¿eh? Sí, casi. Ya nada más me falta que ustedes me paguen, pero casi estamos en eso. Pronto vamos a eso. Un placer, de verdad que sí, estar Bueno. aquí contigo. Gracias, doctora, una vez más por estar en el programa y dar de sus conocimientos para que los oyentes sepan un poco de lo que está pasando en la actualidad en el área psicológica y así aterrizar un poco todo lo que está pasando en cuanto a esta pandemia. Como usted conversábamos ahorita fuera del aire, a veces por una mala orientación o poca orientación. Entonces usted hoy nos va a aterrizar un poquito el tema, qué se puede hacer para que la gente esté menos ansiosa y menos nerviosa. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Es un placer. Sabes que te auguro éxito en este nuevo proyecto. Gracias. Que de verdad es una de esos objetivos que siempre tenemos. Nosotros estamos siempre detrás de lo que es ayudar, informar y poner nuestro granito de arena en todo lo que tenga que ver con el bienestar de todos los dominicanos. Así es. El apoyo. El apoyo, Sí. así mismo. Celine, Ujú. entrando entonces en materia, cuando apareció el SARS, ¿verdad? Que es como se llama, Ajá. que porque el COVID es un derivado, una cuestión ahí que medio El extraña. primo hermano, como se Sí. dice. Entonces, Sí. en que se dice que fue en China en el 2019. A finales del sí, 2019, 19. Ujú. Eso me recuerda un poco la pandemia española, que no era española, sino que se originó en Estados Unidos. Sí. Y entonces realmente uno de los asuntos que más preocupó a las personas era que decían no hay cura. Entonces la gente entendía que el que le daba COVID automáticamente se moría moría. isofacto. Exactamente. Y había entonces un pánico generalizado. Y eso, ¿cómo afectó esto? La falta de una orientación adecuada realmente a los moradores de nuestro país y del mundo, porque es una situación global, es una pandemia. Mira, yo creo que lo que más afectó es justamente la falta de información. No había información precisa, no había información clara, por lo tanto la gente no sabía exactamente qué podía esperar o a qué nos estábamos enfrentando. Por lo tanto, en ese sentido, la gente escuchó toda clase de información, recibió por las vías tecnológicas, ¿verdad? Todo lo que es el WhatsApp, el Internet y todas las informaciones, unas de verdad, o sea, unas verídicas y otras no. Entonces, eso lo que crea es una incertidumbre porque la gente va creándose dentro de sí su propia imaginación y su propio resultado de lo que podría ser la misma pandemia. Al llegar ya a lo que era la República Dominicana, también hubo mucha desinformación. Muchas personas decían por aquello de las elecciones, usted puede salir a votar, pero por otro lado nos decían, no puede salir porque se va a contagiar. Entonces veíamos como esa ambivalencia en lo que era la información y definitivamente esto lo que creó fue un pánico colectivo en el cual todo el mundo estaba atento a las noticias y atento a las cosas que surgían. Y todos los días entonces surgían cosas nuevas y cosas diferentes, de informaciones que venían de diferentes fuentes. Y esto es lo que crea justamente lo que es ese alto nivel de estrés y de ansiedad que se viene produciendo y que todavía la tenemos establecida actualmente en lo que es ya el ser humano. Porque hemos visto muchos casos en los cuales hay personas que han ya sentido síntomas sin tener el COVID. O sea, hay personas que han salido a la calle y se han sentido con fiebre, se han sentido con picazón en la garganta, que le duele, le molesta, se han sentido como que están contagiados y ya esto es justamente provocado por el estrés y esa ansiedad que ha causado en el ser humano la sintomatología que definitivamente en muchos casos no es real.
hay un aspecto importantísimo, doctora, que usted aborda ahí, el estrés. El estrés sabemos que es lo que nos disminuye el sistema inmunológico. Exactamente. Y cuando el sistema inmunológico está débil, cualquier gripecita nos ataca de manera más dura, Claro. igual que cualquier otra enfermedad. Claro. Entonces, de ahí que el estrés yo creo que ha generado más muerte que, que el COVID mismo. Sí, sí. No sí. sé, yo me atrevo a decir eso. Y por eso la Organización Mundial de la Salud acaba de informar hace unos días que la segunda pandemia que vamos a tener es justamente basado en lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas personas que van a debutar en diferentes trastornos mentales, diferentes problemas psicológicos y diferentes inestabilidad emocional. O sea que en ese sentido tenemos que ponerle mucha atención a lo que son lo que podrían ser estas consecuencias debido al COVID. El papel que juega la mente, como usted está explicando, o sea, a veces no tenemos síntomas, pero de tanto pensar o escuchar o tener pánico, comenzamos a tener sintomatología, reacciones. O sea, el papel que juega la mente es fundamental. Eso es justamente lo que va a controlar lo que es tu forma de actuar, tu forma de accionar ante una situación u otra. O sea, los niveles de estrés y los niveles de ansiedad han subido, se han disparado, precisamente por la incertidumbre de la persona no saber exactamente qué va a pasar. Es así, doctor. Sí. Pero entonces hay una situación, doctora, y es la siguiente, que el COVID o la pandemia afecta al ser humano. Ahora, el toque de queda y todos esos asuntos, yo creo que genera más estrés que la misma pandemia misma. Yo decía en un programa que el toque de queda debía eliminarse o subirlo 2 horas más. Por lo siguiente, si tenemos mascarillas puestas, usamos el distanciamiento humano y la higienización, no hay forma de contaminación. No, hasta ahora eso ha sido una de las claves con relación a lo que es la prevención de la enfermedad. Correcto, porque usted ve los supermercados llenos, las farmacias, los malls, todo lleno en la mañana, entonces dice que de noche hay un toque de queda y resulta que cuando las personas de los sectores marginales llegan a su casa, no encuentran luz, una factura carísima, y entonces lo que van a matar mosquitos van a desafiar a la autoridad y salen a la calle. Lo que pasa es que en ese sentido se está tomando medidas ahora mismo que en realidad no son necesarias ni son tampoco suficientes para lo que es la enfermedad. Eso del toque de queda y del distanciamiento se debió de llevar a cabalidad, pero bajo lo que es una psicoeducación a las personas, diciéndole exactamente cuál es la idea o cuál es el beneficio que podríamos obtener nosotros con relación a ese toque de queda. Pero actualmente, en el día de hoy, es una medida innecesaria, porque eso venía siendo un programa de precaución al principio, porque nadie conocía cuál era la manera de infectarse, nadie conocía cuáles eran los medios por los cuales nosotros podíamos mantener la prevención. Pero ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Entonces ya lo que es el toque de queda, lo que crea es justamente eso, la desesperanza de la gente, el aburrimiento, el cansancio, el querer desafiar a las autoridades, porque el pueblo ya está cansado, de que estar metido dentro de una casa 24 horas sin tener ningún tipo de aliciente con relación a otras cosas, como es el trabajo, como es la diversión, como es el ver la familia, como es el compartir con los demás. Socializar. O sea, eso es prácticamente lo que sería el colchón, el amortiguador de todo lo que está pasando, y no lo están prohibiendo todo. Entonces, actualmente el toque de queda para mí es una medida no necesaria. Así mismo, es innecesaria, yo la veo. Y así lo planteé realmente porque por lo que hemos dicho anteriormente. Pero que bien, seguimos en la misma situación, con el toque de queda, con 2 horas más, 2 horas menos. E incluso una de las formas de nosotros ver de que no funciona es que justamente el toque de queda era laboralmente hasta las 5, porque a las 7 de la noche comenzaba el toque de queda. ¿Qué pasa?
A partir de ayer comenzaron y se subió 2 horas. 2 horas a las 9. Ahora es a las 9. Ujú. Pero ¿qué pasa? Los comerciantes, ¿qué hicieron? Aumentaron el horario. El horario. Entonces el problema lo que se ha hecho es que se ha extendido 2 horas más. O sea, los tapones van a seguir hasta las 7, la gente va a seguir trabajando hasta las 7, las cosas van a seguir funcionando hasta las 7. Entonces, en este caso, ok, se extendió 2 horas, pero debieron de haber utilizado otro mecanismo para que las personas supieran que el horario de trabajo era hasta las 5, por ejemplo. Y así tú tenías, o hasta las 6, y así tú tenías 2 horas, 3 horas para tú llegar a tu casa sin tener luego a las 9 de la noche el inconveniente de que van a caer todos presos porque está el toque de queda. O sea, lo que se ha hecho es extender el problema. Así es, prolongar. Pero no vamos a solucionar nada con esto. No. Y es cuando usted decía en la parte de que no se sabía cómo era que se iba a tratar la enfermedad, yo recuerdo que al principio se estaba como adivinando, como quien dice, porque por ejemplo te daban mucha información, llega a la casa, desinfecta todo, estaba uno quitándose todo, poniendo todo por ahí, o sea, fue como una jugar con elementos que uno decía, pero acá si la enfermedad es viral, si es con la transmisión, claro, los médicos que están el día entero en una clínica tienen que llegar y quitarse todo eso, pero nosotros como personas normales no había, pero se ha ido aprendiendo sobre la marcha, tampoco sabemos que ellos también han tenido que ir aprendiendo y haciendo y modificando cosas. Y lo peligroso de esto es que al haber tantas informaciones al mismo tiempo, muchas falsas, otras verdaderas, ¿verdad? Otras verdaderas. La gente lo que ha hecho con eso es perderle el miedo. Perderle el miedo. Y entonces por eso vemos tantas personas desafiando lo que son las reglas y las normas que se puedan establecer con relación al tema. No, y sabemos que hay personas, nosotros que somos personas conscientes, por poner un ejemplo, no ponemos la mascarilla, no ponemos el antifaz de cristal que usted tiene, tratamos de mantener la distancia. Exacto. Pero el desafío realmente son las personas que, aún sabiendo que hay que tomar esas medidas, se acercan, se ponen a beber en los lugares más populares y hacer que ahí es que debe haber un foco, y aún así estamos frente a una enfermedad que es más, como usted dice, psicológica, o sea, no es que no existe, sino que ha aumentado más la parte psicológica que realmente ha afectado de manera clínicamente significativa lo que es el ser humano. Entonces, aparte de lo que podría ser ya la enfermedad per se, o sea, los síntomas que puede ocasionar, las comorbilidades que pueda tener con otras enfermedades, que eso es importante que se trate, o sea, que se tenga en cuenta la cantidad de personas que puedan tener otras enfermedades y que entonces con esto se agrave. Pero la masa en general y el mayor conflicto, los mayores problemas van a surgir después de. Por eso es lo que decía anteriormente de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la verdadera pandemia va a comenzar ya con lo que es la salud mental de las personas, porque ha sido muchos cambios bruscos de manera inesperada y que a los cuales no estábamos acostumbrados. Porque se ha sumado desempleo, los muchas alimentos, pérdidas que las personas han tenido, aparte de las pérdidas familiares, humanas, vamos a decirle así. También se han tenido muchas pérdidas intangibles, como nosotros le llamamos, que son esas pérdidas que son de la libertad, de poder tener contacto con los familiares, de la pérdida económica, la pérdida de la salud, pérdida de la libre expresión o el libre tránsito. O sea, han sido muchas pérdidas, mucho cúmulo de cosas que ha sido de repente, ha sido de golpe. Y eso es lo que está afectando lo que es la estabilidad emocional de las personas. Y quiero hacer un pequeño entremesa en la parte, y es en lo relativo a lo que planteaba Elaine en cuanto a lo que son las medidas. La medida de quitarse y higienizar cualquier casa no es malo, porque usted puede estar en la calle en contacto con la gente, y si por una persona que está infectada y no tiene la mascarilla o cualquier cosa, le cayó un poco de saliva, sencillamente usted la vaya a su casa. Entonces cuando usted se quita todo, se da un baño,
y pone la ropa en un cesto aparte, entonces ya ahí mismo se libera de lo que no, después... todo lo contrario, Sí. mientras más medidas tú puedas tener claro, y puedas claro. obtener Mejor. y puedas realizar, pues mucho mejor, porque Claro. incluso eso mismo te trae a ti una cierta tranquilidad Claro, de que claro. estás haciendo lo que te Lo corresponde correcto, lo como correcto. familiar o como persona en sí, y eso te va a cubrir. Ahora bien, lo que no podemos caer es en ese pánico colectivo Sí, de en el que, pánico, es ahí. como podemos ver en un futuro, van a surgir muchos trastornos nuevos por las personas tener justamente esta presión y este contacto continuo con las cosas que puedan contagiarle. Mira, Celine, yo escribí hace un tiempo, creo que un artículo donde decía, llamando a la atención al Ministerio de Educación específicamente por el aislamiento de los niños, los estudiantes, de las familias, cómo se quedaban, que los profesores debían involucrarse hacer un plan de visita focalizada a los estudiantes para socializar con ellos. Y por otro lado, o sea, designar psicólogos por perímetro que también le dieran seguimiento a lo que era la atención mental, de la salud mental. Porque es un elemento que, quieras o no, afecta al ser humano cuando está en un estado de aislamiento. No, que es una parte sumamente importante, porque es que de ahí se va a derivar todo lo que pueda hacer justamente esa educación de ese niño, ¿entiendes? O sea, de ahí es que va a salir que el niño esté emocionalmente estable para que pueda tener concentración, atención, para que pueda aprender de manera correcta. Pero ahora también tenemos otro inconveniente, y es que esas clases van a venir online. Por lo tanto, tampoco estamos preparados para ese nuevo sistema. Los padres no están preparados para ese nuevo sistema, pero los docentes tampoco están preparados para ese nuevo sistema. Y eso es otro problema que vamos a tener, en lo cual es otro problema que vamos a tener que enfrentar. Eso lo vamos a ver en los comentarios que lo tenemos ahí. Exactamente. En los comentarios lo tenemos ahí. Bien, entonces, hay una situación, Celine. Hoy, justamente hoy, se celebra el Día del Envejeciente o Adulto Mayor. Ajá. Hoy también se celebra sí. el niño, o sea, los derechos del niño y de los adolescentes. Sí, correcto. Sí. Lo que implica entonces que esa persona que ha dado todo en su vida y muchas veces cuando llega a esa edad entra en un estado de marginalidad, porque realmente los conocimientos que han adquirido, o sea, se quedan perdidos porque no hay un organismo rector que se encargue de dar el seguimiento para que sirvan de motorizadores en sus comunidades. Pero lo que te quiero referir es de como envejeciente o adulto mayor son los que están más vulnerables para lo que es el virus, y aparte de eso del estrés, pero también los niños y los adolescentes, que los adolescentes entran en una etapa de indecisión. Exacto. Y eso realmente es algo que se puede hacer ahí realmente para ver cómo apoyar a esa comunidad, aunque todo el mundo es impactado. El virus es una realidad que existe. Sí. Hay muchos muertos, inclusive personas muy llegadas a nosotros. ¿Tú recuerdas el capellán? Claro, capellán, señor capellán. Sí, señor capellán del canal 19, que allá ese el programa murió del COVID. Sí, lo vi. Y realmente es algo que es directo, son afecciones directas, pero hay unas que son indirectas. Cada vez que tú recibes una información, cuántos murieron, que cuántos están y que fulano está en esto, todo el mundo entra en tensión. Sí. Entonces, lo que hay es que hacerse amigo del virus. Tomar las medidas del lugar, pero nunca el pánico, ser preventivo, porque el pánico es lo que realmente conlleva más a la pérdida de lo que es el sistema inmunológico para que nos dé duro, como decíamos ahorita. Sí, pero es que el pánico, para poder lograr que la población no entre en pánico, lo que hay que dar es la información correcta. Adecuada. La información adecuada. Hacer programas de educación para las personas. Cuando nosotros tenemos información precisa y concisa de cualquier cosa, pues para nosotros es más fácil, o para el ser humano es más fácil manejarlo, porque ya conoce, ya sabe, ya entiende, ya tiene cierto conocimiento sobre un tema. Entonces es difícil
que con ese conocimiento pues tú puedas decirle una cosa por otra. O sea, ya va a entrar lo que es esa duda, ¿verdad? De que si lo que tú estás diciendo es cierto o no. Entonces ya de ahí en adelante, yo por mis criterios, por mis ideas, pues yo divido, elijo y escojo lo que más me convenga en tal sentido. Pero cuando no tenemos información de nada, entonces ¿a qué no? Es una manera natural del ser humano y de lo que es nuestro cerebro de protegerse, y es basarse en lo que es el miedo. Entonces cuando nosotros tenemos la información correcta, pues podemos manejar situaciones. De lo contrario, no embarga el pánico. Así y también, doctora, saber nosotros, ser inteligentes, la población, y filtrar, porque sabemos, hay muchas autoridades y la misma OMC que quiere dar la mejor de su información, pero hay mucha gente por ahí distorsionando, porque usted sabe que estamos también en la era de la información, donde todo el mundo puede tuitear, todo el mundo es periodista, decir, todo el mundo es exacto, entonces nosotros también saber filtrar un poco. Claro, no, eso es súper importante, que las personas se informen, pero que se informen de las organizaciones que están destinadas para dar ese tipo de información. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es la que tiene, o sea, es la principal voz cantante en esto, pero también aquí en el país lo que es salud pública. Entonces, llevarse de esos organismos que son los que están destinados a dar las informaciones correctas. Bien, yo creo que vamos, ¿verdad?, en el camino. Ahora, la pregunta que yo decía, o sea, es realmente qué hacer con esos adultos mayores envejecientes ante esta situación de pandemia, y ahora y después, porque ellos están siempre en pandemia, producto de la marginalidad. Sí. Aquí hay una ley de las personas mayores, del envejeciente, así mismo se llama, pero lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad en la cual se le da muy poco valor a lo que son los envejecientes. En los países civilizados, industrializados, pues eso es un patrimonio de cada nación o de cada sociedad. Aquí es todo lo contrario, y lamentablemente no hay políticas públicas dirigidas y establecidas a la conservación de los derechos de esos envejecientes, pero tampoco para lo que es la salud, y mucho menos para lo que es la salud mental, porque hay pocos centros en los cuales tú puedas referir a los envejecientes en el caso de que tengan algún tipo de situación específica. La geriatría es carísima, la geriatría exactamente, es carísima. Hay muchos seguros que no cubren algunos programas ni tampoco enfermedades. O sea, es que tenemos muchas debilidades en el sistema en cuanto a eso. Para eso hay que empoderarse, como diría yo, de buena manera, para poder favorecer a los envejecientes y hacer que se cumplan lo que son sus derechos como seres humanos, porque lo tienen. Así es. Es decir, es un patrimonio que pueden servir de guía y orientación en sus comunidades. Y aportar muchísimo. Claro que sí. Porque yo le llamo, si es jubilación o muerte, cuando una persona, o sea, se retira de las labores productivas. Primero porque pierde el vínculo con sus amigos, que son el entorno de trabajo. El entorno de trabajo. Su capacidad económica disminuye. Y bien, entonces los achaques de la edad. Que el azúcar, que el colesterol, que todo lo que viene consigo. Entonces, lo que percibe como jubilación, sencillamente no le da para comprar los medicamentos. Al perder contacto con los demás, entonces, en vez de jubilación, sencillamente su vida se va deteriorando más rápidamente. Y si va a durar 80 años, te dura 70. Entonces tampoco aquí hay, es lo que te digo, tampoco aquí hay políticas para eso. O sea, el envejeciente no tiene espacio físico para poder disfrutar junto con la familia. El envejeciente no se le toma en cuenta en ciertas actividades. El envejeciente está destinado a quedarse en casa obligatoriamente porque no tiene otra cosa que hacer. Tanto es así que podemos ver que para las posibles funciones que tú puedas tener,
en un trabajo, lo primero que te ponen de pero es justamente La edad. la edad. Pero vaya a ver qué edad, Y de doctora. 25 a 45 años como mucho, o sea que Oh. a partir de los 60 años ya es considerado una persona prácticamente inútil en ese sentido, o sea, no es productivo. Y esto, esa falta de productividad y ese sentimiento de no ser útil, pues entonces va afectando muchísimo más a los envejecientes que a veces las mismas enfermedades. Entonces, Así es. sería entonces un interesante consejo para la juventud de hoy en día, que también van a ser mayorcitos. Mayores. Claro Y es que comenzar a prepararse y hacer reingeniería de que aparte del empleo pueden tener otra opción para que Claro, puedan claro. enfrentar, emprender cuando salga de la jubilación, desde antes de eso hacerlo, de manera que no se sienta como un ente más aislado y que Claro. pueda moverse por su Que propio se medio. mantengan activos y que se Correcto. mantengan productivos, no necesariamente tiene que ser recibiendo fortunas en los sueldos, sino de manera productiva con relación a lo que les deseen, a lo que quieran y lo que puedan aportar para la familia. Así Pero es. lo que reciben esa fortuna es porque han tenido la dicha de que Sí. pero De porque tener aquí, sí. porque aquí jubilar a un envejeciente, como usted decía ahorita, era con el mínimo después que han trabajado tanto. No, y pasa muchísimo Pasa, trabajo o sea, porque es un hay poco injusto sí, hay mucha injusticia en el manejo de los servicios para los envejecientes. Así es. Y hay mucha corrupción, hay mucho atropello, hay mucha violación de los derechos de los envejecientes, hay mucha irresponsabilidad de las autoridades con relación a los envejecientes. Pero hay o sea que es como un conjunto Pero hay un de aspecto, muchas cosas. hay un aspecto, doctora. Estamos conversando con la doctora Celine Madera, psicóloga, ¿verdad? En todas las áreas, ¿verdad? Ella es polifacética. Doctora, ciertamente es la afección. Ahora, hay una parte que quizás la gente no toca. Y es cuando una persona está en un estado ya de adulto mayor con discapacidad, cómo afecta a la familia, al entorno en sentido general. Todo. Y entonces realmente, ¿y cuáles son las medidas que se toman para ello? Porque cuando una persona entra en ese estado ya, o sea, prácticamente llega un momento que ya las neuronas han perdido su efecto, Claro, y por claro. tanto entra lo que llama no saben ni quiénes son. Exacto. Sin embargo, entonces, lo que están en su entorno es que absorben todo eso. Claro. ¿Cuál es el nivel de protección que hay para esa familia? Ninguna. No, ninguna. Entonces, todas esas son cosas que hay que verlo como el ser humano, no es como la caña, que le sacan el guarapo, se hace la rapadura o el azúcar, y después entonces el bagazo lo tiran a la basura. Así es. Eso está pasando con los seres humanos en los países subdesarrollados como el nuestro. Así Me es, falta así es. mucha sensibilidad. A mí ese es un tema, escuchándolo a ustedes dos interactuar, a mí lo que más me llama la atención del tema de los envejecientes es que falta mucha sensibilidad en todas las áreas. Parece que la gente cuando está implementando leyes no piensa que en algún momento va a llegar ahí, o no piensa en su mamá y en su papá. O sea, falta mucha sensibilidad. No, con hay el mucha tema. calidad humana. Mucha calidad humana. Para poder entender que es algo que es parte de la vida, porque de la única manera que uno no llega viejo es si muere antes. Exacto. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que haber es conciencia. Es un privilegio llegar a mayor. Claro que sí, tiene que haber mucha conciencia y mucha calidad humana, mucho deseo, mucha vocación, mucho humanismo Aprovechar esos años para poder, que tienen esa gente de para poder experiencia. crear cosas a favor de una población determinada, en este caso los adultos mayores. Como usted dice, son un patrimonio. Esa acumulación de aprendizaje, nosotros lo podemos extraer, y para mí, tanto los niños como el envejeciente me crean mucha sensibilidad y mucha empatía. Claro. Porque son como vulnerables. en este caso serían los dos extremos del ciclo de la vida. Así es. Los niños, porque están comenzando,
y los envejecientes porque están ya en el ocaso de su vida. Que vuelven a ser niños. Que vuelven a ser niños, exactamente. Doctora, vamos a redondear esta parte porque ya estamos en la final de la entrevista. Este tema, esto es para... hay mucha tela por donde cortar. Claro, es un tema muy amplio y lamentablemente muy penoso, porque no se toma en consideración. Pero es importante que por lo menos así en programas como este se comience a hablar y se comience a llevar la información para sensibilizar a la gente. Y dar las pinceladas, sí. Así es. Bien, pues vamos a ver, doctora, gracias, y vamos a seguir aquí, pues vamos, usted se queda con nosotros. Vamos a una pequeñita pausa y en breve entonces retornamos con el segmento Conociendo a Santo Domingo Oeste con el profesor Sergio Valera. Vea todos los martes su programa Educación Online RD con Juan Pujols a las 7 de la noche por la interactiva.com con las cápsulas educativas Acontecer Global con Katia Pujols, Tecnológica con Junior Peña y Leoni Baez con Mundo Social, con comentarios de actualidad. La entrevista central de esta edición la traemos desde Santo Domingo Oeste y su historia con el profesor. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar en su espacio Educación Online. Es una producción del licenciado Juan Pujols. Vamos a concluir en el día de hoy la segunda parte de la historia de Mano Guayabo, uno de los dos sectores más grandes del municipio Santo Domingo Oeste. Sabemos, recapitulando un poco, que es a principio de los años 1500 cuando el sector de Mano Guayabo tiene su génesis, sus orígenes, pero su desarrollo económico, podría decirse autosustentable, se va a iniciar a partir del año 1946 y van a acontecer dos factores importantes. Para el año de 1546, el hermano del sátrapa, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, su hermano Héctor Bienvenido, reinicia las labores de producción de azúcar en el ingenio de Ngombe. Esto trae consigo el desplazamiento de la producción agrícola y ganadera del sector de Mano Guayabo. Vastos terrenos son desmontados y destrozados para dar paso al monocultivo de la caña de azúcar. Ahí se da una litis entre pequeños y medianos propietarios con el hermano del sátrapa. Pero desde esa fecha y hasta el año de 1985, toda la zona fue dedicada al cultivo de esta gramínea. Otro hecho trascendental que marca el inicio del desarrollo económico de la población de Mano Guayabo es la fundación de su cooperativa. La cooperativa que el sacerdote de la Orden de los Escorboto va a fundar en el casco urbano de Mano Guayabo y que sería la primera cooperativa de la República Dominicana. Luego va a Monteplata, a Boyajá, y la tercera cooperativa se va a instalar en San Juan Bosco, donde se celebra en 1949 la primera asamblea cooperativista. Así las cosas, Mano Guayabo obtiene un repunte, un principio de avance, y de tener un camino angosto, polvoriento, va a tener mejoras a partir de la construcción del palacete de veraneo
de Pipí Trujillo, en donde hoy está Operaciones Especiales. Mano Guayabo se va a destacar no solo por el desarrollo cooperativismo, por el conuquismo y por la crianza de ganado que a duras penas logró llevar, sino por el desarrollo y ampliación de su carretera. Para el año de 1978, esta es ensanchada. Y con la crisis económica de los años 80, el sector de Mano Guayabo es uno de los pocos sectores de la capital que tiene energía permanente. Y ahí, sectores como los talleres de metalmecánica y la metalurgia, talleres de mecánica, colmadones y centros comerciales se trasladan a Mano Guayabo, obteniendo así relevancia. Al día de hoy, Mano Guayabo tiene supermercados, tiendas por departamentos en su entrada, tiene un mall, tiene una bomba de gasolina. Pero el desarrollo, entre comillas, que ha alcanzado Mano Guayabo no se debe solo a que de otros sectores económicos se hayan acercado, sino su gente, su esencia. En Mano Guayabo se vive una especie de orgullo de ser mano guayabero y lo demuestran por guardarle respeto a sus principales hombres y mujeres que le dieron origen a su poblamiento. Cada una de sus calles y de sus callejones tiene su nombre, el nombre de un antepasado. Y los hijos de Mano Guayabo, pues, que han tenido éxito, han creado fundaciones de servicios, como los hermanos Pedro y Ramón Martínez, Juan Guzmán, entre otros. Mano Guayabo tiene la primera general, a Juana Campuzano, y uno de los profesores más destacados, Rafael Germán Benítez, creador de la primera academia comercial, la Academia de las Américas, como ya cité en el artículo anterior. En Mano Guayabo se encuentra la primera planta de tratamiento de agua que abastece la ciudad de Santo Domingo. Mano Guayabo es próspero, aunque se vea como dentro de un búnker cerrado, es abierto, es una población pujante y que cada vez crece más, y que es la única zona de Santo Domingo Oeste en franco desarrollo, por cuanto empresas multinacionales la han escogido para establecerse allí. Mano Guayabo celebra sus fiestas patronales ahora, del 1 al 14 de octubre, a su patrona, la Virgen del Rosario. Será pues hasta la próxima entrega de este Conociendo Santo Domingo Este, por su programa Educación Online del profesor Juan Pujols. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Vea todos los martes su programa Educación Online RD con Juan Pujols a las 7 de la noche por la Interactiva. Mi gente, estamos aquí en la Interactiva TV, en Instagram, YouTube y Facebook, aquí en su programa Educación Online RD. Y vamos entonces pues a los comentarios de la actualidad. Tenemos que un día como ayer, ¿verdad? 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Universal a la Información. ¿Qué significa esto? Eso se comenzó con un grupo de la sociedad civil a impulsar realmente la inclusión. Y entonces, en el año 2015, la UNESCO lo aprobó.
pero es en el año 2019 que la ONU le da entonces ya el carácter definitivo y entra en vigencia un 28 de agosto. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, sencillamente, si ustedes recuerdan, antes los medios tradicionales, televisión, radio y periódico, solo personas de un nivel muy determinante tenían incidencia y podían escribir y ir a un medio. Sí. Pero con la democratización de la comunicación a través de la tecnología, ya nosotros muchas veces uno que tiene un celular entra más rápido la información que el que está en el medio tradicional. Por eso los medios tradicionales tienen que engancharse entonces también y hacer su plataforma tecnológica, sus periódicos digitales y todo en YouTube para precisamente involucrarse en el proceso, porque la internet es una realidad. Pero además también rompe lo que llama la exclusión social. Y eso entonces es inclusivo, lo que implica que, por ejemplo, en lo que llama el libre acceso a información, que está establecido que las instituciones públicas deben tener, o sea, un departamento de libre acceso a información, de ustedes buscan información cualquiera y tienen que suministrársela. Claro. Viene de ahí. De ahí la importancia que recordemos este día, y sobre todo, porque si estamos aquí hoy expresándonos y comunicando con nuestro pueblo, con nuestra gente, es porque justamente la magia de la internet. De lo contrario, muy difícil. Yo escribo y publico en un periódico digital, pero publico y hablo y voy a entrevistas en otros lugares. Pero antes realmente estaba reservado a la clase, a una élite. Y había un control, un monopolio de los medios. Hoy se ha democratizado y entonces todos estamos en este proceso. Así es. Si tienen algo que opinar ahí. No, el libre acceso a la información abre muchas puertas. Uno puede tener su canal, compartir información. Lo que tenemos siempre es que tratar de llevar cosas positivas e investigar primero, no ser uno más del montón subiendo cosas a las plataformas. Así es. Bueno, pues ayer también se inició lo que estaba ahorita abordando Celine, lo relativo a lo que es la preparación de los docentes en el área tecnológica para fin de trabajar virtualmente a sus estudiantes. El primer colapso fue que apagones por un lado y por otro lado unos docentes decían que no entendían. Es una situación un poco complicada y difícil, pero hay que hacer como la oruga o como el águila y ser resiliente a las grandes dificultades, grandes oportunidades, pero hay que buscar alternativas de solución y no podemos quedarnos solamente en lamentarnos, sino en dar el paso, porque realmente esta pandemia ha llevado a muchos países, incluyendo al nuestro, a producir el salto cuántico. Esto es así, de oruga a mariposa. Transformación total. Pero aquí el sector privado venía preparándose para eso. O sea, no porque ya la pandemia, pero, por ejemplo, ya ellos estaban trabajando online. Por ejemplo, y hoy los bancos y demás instituciones, ellos trabajan online sin ningún tipo de problema. Cada uno de su casa va estableciendo la estrategia, todo online. Entonces, la educación viene ahora con una modalidad online. Lo único que yo veo es que hay poco tiempo para la preparación del docente, porque ya los estudiantes tienen un dominio tan amplio de la tecnología que es muy difícil caer atrás, un maestro caer atrás. Sí. Si te vieron esa jovencita que estaba hablando del cuerpo humano, eso fue idea de ella, creatividad de ella y todo de ella investigando. Entonces, aquí sí están muchos jóvenes que están insertados en los medios de las redes sociales, sobre todo en internet, les da la oportunidad de ver el mundo con más amplitud. Antes el maestro iba y decía, esto es lo que va y ya. Pero hoy no, yo estoy teniendo profesores, no es así. Esto es así por esto y esto y esto. Y te encuentras también con los hijos que le van a decir a los padres, no, papá, pero no es así, esto es por esto y esto y esto. Porque el nivel de información que ellos tienen es mucho más fuerte que tienen los docentes, porque una parte viene que se llama
de cuando todavía no existía la tecnología. Recuerden que la tecnología se desarrolla a partir del año 90 con la caída del muro de Berlín, porque la tecnología existía, pero como instrumento de guerra. Al caer el muro de Berlín y cesar la Guerra Fría, entonces la tecnología se abrió el mundo y ahí entonces se han destapado muchísimas cosas, como el Wikileaks, los Panama Papers, o sea, los escándalos de los paraísos fiscales, que es lo que llama, sí, que es lo que se llama una evasión de impuestos, y donde están casi el mundo entero representado con gente aquí. De aquí tenemos 486 empresas de personas que están en los paraísos fiscales. Eso significa que no pueden pagar impuestos porque tienen una gracia. Dentro de el presidente actual tiene dos fuera en un paraíso fiscal. Entonces yo decía el otro día, si usted quiere mostrar transparencia, comencemos nosotros mismos. Vamos a traer esto para acá y a todo el que tengan que lo traiga también, porque eso es evasión de impuestos. Y eso es y entonces porque no puede realmente por lo que produce. O sea, pagar porque tiene una exención en los paraísos fiscales de que le da una libertad de que no, o sea, el impuesto de ellos a pagar es mínimo, pero también tiene el secreto bancario. Entonces ahí se meten políticos, empresarios y hasta el lavado. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta en torno a esa situación, por lo que estábamos diciendo anteriormente. La información de hoy, la información es poder. Entonces esos niños están informados, lo que muchas veces el maestro no tiene. Entonces, yo entiendo que si se prorroga un poco más y se trabaja más el docente, la preparación de las TIC, pues realmente puede dar mejor resultado. Pero además, ir a hacer un acuerdo interinstitucional con las empresas privadas tecnológicas como Claro, Alti, todas las empresas, y entonces montar un sistema que garantice, pero además, la energía, porque es otro elemento, la energía para que te llegue el sistema. Entonces hay que montar energía solar, la eólica y todo esto, más la energía que tenemos convencional. Entonces todo esto hay que tomarlo en consideración para realmente... son muchos factores que hay que tomar en consideración para que las cosas puedan funcionar como deben de funcionar. Pero nos falta el factor más importante, que es el factor humano. Sí, el factor de los docentes, en el cual los docentes tienen que estar supuestamente preparados para poder preparar más personas. Y entonces los jóvenes siguen en aislamiento, pero ¿quién va a seguir la tutoría de esos jóvenes? Que es el otro problema. Sí. Claro. Que yo digo, pero lo que no podemos quejarnos ahí, sino qué alternativa buscar para dar al traste, para que realmente recuperar ese tiempo perdido y aprovecharlo y saber que más allá de la curva hay algo más. Entonces tenemos que aprender a trabajar para el porvenir y para el futuro, y no solamente quedarnos en lo que estamos haciendo ahora, sin olvidarnos que tenemos que planificarnos para un desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo y el espacio. Así es. Lo que pasa es que nosotros hemos acostumbrado a hacer las cosas improvisadas. No se planean las cosas, no se especializan a las personas en ciertos campos para poder ofrecer el servicio. No se hacen los acuerdos necesarios que se deben de hacer para poder llegar a todo el mundo. O sea que esa inmediatez es lo que a veces dificulta de que las cosas se hagan bien. Cuando se hace un programa establecido donde tú puedes buscar las diferentes opciones que tiene y puedes entonces establecer las cosas como van, pues las cosas funcionan, terminan dando resultados. De lo contrario no. De lo contrario se va aprendiendo sobre la marcha y entonces se cometen los errores. Así es. Otro reto que tienen también es que, vamos a preparar a los docentes, pero nuestras escuelas públicas no están preparadas, o sea, no tienen las herramientas. No. Muchos niños, porque los colegios privados, los niños sobre tienen todo en lo que es la parte rural, porque tal vez aquí en la capital o en las ciudades grandes puede ser que se pueda facilitar muchísimo pero más. Allá no hay ese acceso, entonces es un reto bastante grande. Sí.
Mire, yo concluyo en este tema diciendo que ahí se puede aplicar el método Montessori. Por ejemplo, en las zonas urbanas, rural, hay mucho terreno y ahí puede hacerse una educación semipresencial, haciendo espacios, montando carpas en los espacios de los centros, y puede realmente funcionar. Claro. Eso es el método Montessori llevado a otro extremo. Finalmente, para concluir con los comentarios, el último es y no queremos ser mezquinos, sino decir que a menos de un mes de asumir el poder el presidente Luis Abinader, ya hay una persona, ¿verdad?, involucrada en actos de corrupción. Pero qué bien que por lo menos las autoridades han hecho, la directora de ética, Milagro Ortiz, de Milagro, la doctora, está investigando para llevar a la acción de la justicia este caso. Eso nosotros lo aplaudimos, porque si queremos hablar de transparencia y no de corrupción, tenemos que dar ejemplo con los nuestros. Lo importante de esto es que se investigue a fondo. Claro. Y que se hagan o que se den los pasos necesarios para poder hacer las cosas como deben de ser. No tomarlo tan a la ligera, y que todavía hay una presunción de inocencia, en lo cual eso tiene que tener un valor para poder entonces llevar un proceso judicial lo más sano posible. De ahí por eso me vale el tema, porque justamente ni siquiera se ha dicho nombre, porque aquí se busca mucho juzgar en los medios. Claro. Entonces, lo primero, y desbaratar morales. Entonces, y eso lamentablemente eso hay que perjudica. llevar, eso después que tienen todo el elemento de prueba, hacer su sometimiento y que sean las autoridades judiciales que se cumpla con los procesos legales. La culpabilidad inocente. De lo contrario, nosotros queremos felicitar esa acción, porque realmente eso coadyuva realmente a que salgamos de esto. Así es. Bien, pues entonces aquí ¿verdad? Vamos a cerrar esta parte y concluimos entonces con todos ustedes con la reflexión de hoy, que se llama El cambio de actitud en el ser humano comienza conmigo. Así es. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar en su espacio Educación. El próximo martes, Dios lo permite, a la misma hora. Y recuerden que estamos aquí en la Interactiva TV por todas las redes sociales. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar en su espacio Educación Online. Es una producción del licenciado Juan Pujols. Vamos a concluir en el día de hoy. Hola amigos, le habla Juan Pujols de Santo Domingo Este, República Dominicana y el mundo. A continuación le presentamos la reflexión de hoy. La reflexión de hoy es el cambio en el ser humano. Objetivo: determinar la importancia y dimensión del cambio para la evolución de la sociedad. Motivar el conocimiento de la fe, el perdón y la humildad como elementos humanistas que contribuyan a generar ambiente de paz, armonía, seguridad en las personas. El cambio es un asunto de actitud y cada quien genera su propio cambio, porque nadie puede actuar por ti más que tú mismo. Por tanto, no esperes que el otro cambie para tú producir el cambio. Comienzo yo hoy, comienza hoy, y entonces veremos cómo nuestro entorno también va a producir el efecto de cambio. Algo importante es eliminar las quejas, porque esto afecta al ser humano y a su entorno. Esto es familiares y amigos. Cuando una persona está totalmente quejándose, lamentándose, eso se llama los chips negativos, que tienden realmente a afectar a los demás, y por tanto entonces esa persona no va, por más que quiera, no va a producir cambio, porque solamente está en la parte reactiva y no en la proactiva. El estado de confort es un estado que la persona cree que está bien, pero es una actitud donde no hay acción. Y si no hay acción, no puede generar cambio en el ser humano.
ni producir lo que llama lo que es la transformación en sí mismo, ni en los demás, o generar el salto cuántico, que es transformar la sociedad de una manera apropiada, o contribuir a la transformación de la misma, pero para ello hay que comenzar con uno mismo, eliminando el estado de confort y las quejas. El perdón y la humildad es un bálsamo para la felicidad. Para cuando eres capaz de perdonarte y perdonar a los demás y ser humilde, la felicidad está ahí. Porque recuerde que la felicidad no está en una relación de pareja, ni está en lo material, ni está fuera de ti. Tu felicidad está dentro de ti y nadie más puede aportar tu felicidad que tú mismo. Los demás son solo complementos. Entiéndase, lo material, todo lo demás es complemento, todo necesario, pero siempre sabiendo que la felicidad la generamos nosotros mismos cuando somos capaces de movernos y actuar y para descubrir lo que hay en nuestro yo interior. El cambio no es una receta, simplemente son pautas que está en ti asumir el compromiso o no. Yo puedo decir, haz esto, o tú puedes decirme, haz esto o lo otro. Pero si no hay una acción de la persona para producir el cambio, por más que yo diga, no se produce el efecto. Entonces, es una decisión personal, un compromiso a asumir para producir el cambio y así generar un ambiente de tranquilidad en uno mismo y en los demás. Es bueno saber que el mundo de hoy necesita más que nunca de cambios positivos que contribuyan a la sociedad mejor. Y nosotros como ente, como ser humano, somos los principales personas a llamar a hacer este cambio en nuestro yo interior, y así vamos entonces a proteger el planeta, proteger los animales y proteger a la humanidad. Siendo así, sencillamente seremos felices porque hemos sufrido un cambio para bien de nosotros y de todos. Tengan una feliz tarde y, como siempre, aquí Juan Pujol con ustedes. Gracias por estar ahí.